Introducción a la estadística. En este video se abordará el tema de organización de los datos. Particularmente centraremos la atención en el método de datos ordenados, elaborado por María José Pereira. El objetivo de esta sesión es reconocer la necesidad de ordenar los resultados de un estudio en tablas para facilitar su tratamiento y análisis estadístico, así como identificar el tipo de organización más conveniente para un conjunto de datos, ordenada o agrupada. Empecemos. Primero que nada, ¿por qué organizar los datos? Bien, como todos sabemos, al realizar un estudio estadístico se recolecta información por medio de encuestas, por ejemplo. Se hacen preguntas, se toman medidas, en fin, se reúne la información necesaria a nuestros intereses. Estos datos obtenidos suelen estar revueltos, lo que hace mucho más difícil trabajar con ellos. De esta manera, cuando se realiza un estudio, resulta muy necesario organizar los datos obtenidos de manera que su lectura e interpretación sean mucho más cómodos. Ahora bien, dependiendo de la cantidad de datos distintos que nosotros obtengamos, se podrán organizar estos en forma ordenada o agrupada en intervalos. ¿Qué es esto? Bueno, el método de datos ordenados resulta mucho más útil cuando se tienen menos de 10 datos distintos. Por otra parte, el método de datos agrupados es mucho más útil cuando se tiene una amplia variedad de datos diferentes. Veamos el primer caso con un ejemplo. Cierto colegio en Mérida está interesado en estudiar el sobrepeso entre sus estudiantes. Para esto selecciona al azar una muestra de 60 alumnas inscritas al primer año de bachillerato, obteniendo los siguientes resultados. En esta tabla se resumen el peso de 60 alumnas encuestadas. Si observan bien, se darán cuenta que hay un total de 6 datos distintos: 62 kilogramos, 58, 56, 52, 54 y 60 kilogramos. Tal y como estos están presentados, no resulta cómodo trabajar con ellos. Por ello, se va a elaborar una tabla. Vamos a contar y a vaciar los datos en la tabla respectiva. Empecemos con el peso más pequeño, que fue de 52 kilogramos. Observen. Se tiene un total de 9 alumnos con este peso. Para el peso de 54 kilogramos, se tiene un total de 13. En cuanto a 56 kilogramos, se tienen 7 alumnos en total. De 58 kilos, se tiene un total de 16. Para 60 kilos, solamente se tienen 3. Y por último, para 62 kilogramos, se tiene un total de 12 alumnos. Bien, esto resumido lo podemos presentar en la tabla, en donde la columna de la izquierda es la columna de los datos simbolizados con X, Y, mientras que la columna de la derecha es lo que se denomina frecuencia, simbolizada con una F, que no es otra cosa que el número que indica
el total de veces que se repite un mismo dato. Esta es la denominada tabla de distribución de frecuencias y como pueden observar, con ella resulta mucho más cómodo trabajar y analizar e interpretar los resultados obtenidos de la encuesta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se tienen muchos datos diferentes? Consideremos un ejemplo muy similar. En el mismo colegio se selecciona ahora una muestra de 60 alumnos entre los de primaria, secundaria y bachillerato para estudiar el sobrepeso de la población, obteniéndose los siguientes resultados. Aquí se pueden observar los 60 datos obtenidos y si prestan atención notarán que hay una gran variedad de datos diferentes, en donde el dato más pequeño es de 35 kilogramos, mientras que el dato más grande es de 70 kilogramos. Ahora imagínense hacer una tabla con renglones desde el 35 hasta el 70. No resultaría cómodo. Sería una labor bastante ardua. La pregunta es entonces cómo organizar y representar estos datos. Pues esto se hace con una tabla de intervalos, en donde todos los datos se resumen en pequeños rangos o intervalos en los cuales se hace la contabilización del total de alumnos o de datos que correspondan a cada intervalo. Pero esto lo vamos a trabajar en una siguiente sesión en donde vamos a aprender a cómo encontrar y determinar los respectivos intervalos. Por hoy es todo. Muchas gracias.